that. That's why I said, look, I'm not running, I'm not planning on running, and I got nothing new on that story. All right. Okay. Esta es una historia bastante rara, ¿no? Porque como todos ustedes saben, aspiró a la presidencia 2 veces. Entonces después dijo, no, yo no voy a aspirar. Pero después dijo, bueno, quizás vaya a aspirar. Y ahora dijo, bueno, ahora no voy a aspirar como lo había dicho la primera vez. Vamos a analizar este tema con dos grandes amigos, dos grandes analistas, dos personas que conocen mucho de política los dos. Es Alejandro Aguirre, periodista, analista político, y también tenemos con nosotros a Mauricio Ferrer, exalcalde de Miami, excomisionado del condado de Miami-Dade, un gran amigo, un gran analista. Para nosotros va a ser un placer conversar con ellos en solamente unos minutos. Por otra parte, el régimen de Castro está imponiendo nuevas medidas a médicos cooperantes, sobre todo a los brasileños. Aparentemente, en Brasil, dada lo que está ocurriendo entre Cuba y Estados Unidos, el gobierno cubano ha detectado que los médicos brasileños se quieren quedar y los quieren obligar a que regresen a sus familias a Cuba, so pena de irlos a buscar y llevarlos casi a la fuerza de regreso a la isla. Vamos a estar analizando este tema porque yo creo que de alguna manera habla de lo que está pasando en Cuba en estos momentos. Y por otra parte, vamos a tener una joya de la cinematografía mundial e histórica. Está considerada esta tira cinematográfica una de las mejores, entre las 10 mejores en la historia de la cinematografía mundial. Vamos a verla completa, dura 3 minutos y pico, lo vamos a hacer al final del programa. Y si a usted le gusta la cinematografía, a usted le gusta la fotografía, no se puede perder esto que tenemos al final del programa para ustedes. Bueno, pues ya estamos acá listos para comenzar nuestro programa en el día de hoy. Muy buenas noches, yo soy Roberto Rodríguez Tejera, un placer estar aquí con ustedes y también con nuestros invitados en el día de hoy. Nos acompaña, como ya habíamos dicho, dos grandes amigos, dos grandes conocedores de la política desde diferentes aspectos. Está con nosotros el exalcalde de Miami, excomisionado del condado de Miami-Dade, Mauricio Ferrer. Mauricio, gracias por acompañarnos, verdadero placer. Y también está con nosotros un queridísimo amigo, Alejandro Aguirre. En la década de los 90 ya compartíamos micrófono, teníamos un programa de polémica y yo, entre las cosas que recuerdo de mi profesión, está siempre con cariño esos programas que hacíamos en FM 92, cuando estaba en Coraway por allá. Creo que sí, muy correspondido y gracias por tenerme aquí. Bueno, placer y un honor. Mi querido alcalde, ¿es normal que alguien anuncie que no va a aspirar como ha hecho en el día de hoy Romney? A mí me ha parecido todo esto un poquitico surrealista, un poco kafkiano, ¿no? No, yo creo que es parte del proceso político dentro del Partido Republicano, igual en el Partido Demócrata. Y yo creo que sencillamente yo opino de que Mitt Romney nunca tenía intenciones de aspirar, y yo creo que lo que hizo es ver y demostrar al Partido Republicano que era todavía en lo que se llama name recognition número 1. Y porque todo el mundo se creía, bueno, que el próximo es Jeb Bush, que si es fulanito, que si Paul, que si el otro. No, el número 1 es Mitt Romney, pero es lo que en inglés llamamos name recognition. Pero fíjate que estaba en 35-36% en el Partido Republicano, obviamente tiene relevancia. Consecuencias de eso, bueno, que entonces Jeb Bush va a visitarlo, a verlo, a decir, mira, vamos a llegar a... ¿Hay un arreglo? Bueno, tiene que haber una discusión de cómo va a participar. Digo, porque el arreglo no es solamente cuestiones de dinero o de poder, o de nombramiento. No creo que Mitt Romney ni Jeb Bush se prestaría a eso, pero de que hay participación y se discuten ideas, y Jeb Bush se compromete en ciertas cosas dentro de lo que va a ser gobernación, de política de gobernación, pues yo me imagino que sí. Se hizo. Mi querido Alejandro, o sea, ¿sobre quién recae el manto ahora? Sobre Jeb, todo parece indicar que Jeb se quiere convertir en inevitable. Están diciendo los que están alrededor de él que quiere básicamente recoger $100 millones a corto plazo, sacarle el oxígeno precisamente a los donantes de los demás. Y esto es uno de los problemas que estaba enfrentando Romney, que cada vez que iba a tocar puerta la gente le decía, ya estoy comprometido con Jeb. Hace esto que Jeb sea el inevitable, al igual que Hillary Clinton lo parece ser de los demócratas. Acuérdate que en la política no existe inevitable, y si no, pregúntale a Hillary Clinton, que hace 8 años parecía que ella era la persona que iba a tener no solamente la nominación del Partido Demócrata, sino la Casa Blanca, y le salió
esta persona que a mi juicio todavía lo sigo creyendo, cuando fue elegido presidente era un gran desconocido para la mayoría de los norteamericanos y sin embargo está terminando su segundo periodo como presidente ahora. Siendo un gran desconocido para la mayoría de los norteamericanos. Claro. Sigue siendo un gran desconocido para la gran mayoría. Pero no, yo creo que ahora sí lo conocemos. Pero en ese momento era un gran desconocido. Es decir, había una maquinaria de crear una imagen tremenda y una campaña muy bien elegida. Yo creo que Jeb es una persona sumamente inteligente, es una persona que ya ha pasado por estos lados, pero también uno de los problemas que Romney tenía es que cuando él tocaba esas puertas, hay personas que le decían, oye, ya te di dinero en 2 ocasiones anteriormente, hay que darle oportunidad a otro, y es la verdad. Y además, cuando sí intentó de hablar sobre los problemas de la clase media, que por ahora se ha convertido en el tema de esta elección, y por razones reales, la macroeconomía va muy bien, la clase media está pasando por muchos problemas y la clase de menores recursos también, es decir, sonaba hueco, no sonaba auténtico. Entonces volvemos con los temas de quién es realmente Mitt Romney, a quien yo admiro, creo que es una persona decente, creo que es una persona inteligente, pero políticamente creo que estaba... Y cometió grandes errores, como candidato cometió errores espectaculares. Jeb está cometiendo algunos de esos errores, Mauricio. Por lo menos la percepción que yo tengo es que está falta de oficio. Bueno, mira, Jeb no es inevitable, porque Jeb representa el partido republicano, el establishment que decimos en inglés del Partido Republicano, pero no representa los libertarios, no representa la extrema derecha del partido, y la extrema derecha es un 25, un 30% del partido. Y en las primarias es un 40%. Oye, y recuerda que en esa derecha del partido hay conservadores sociales, religiosos, económicos, y tienen distintas versiones. Y por ejemplo, hay candidatos... Pero todos más o menos coinciden en meterse en la cama de todo el mundo. Bueno, es la coincidencia que tiene. Pero recuerda que en el proceso electoral norteamericano la decisión se hace por primarias, y la primera es Iowa. Y en Iowa el fundamentalismo religioso domina, y entonces Jeb Bush no va a ser electo en Iowa. Luego viene New Hampshire. Todas las encuestas Jeb Bush tampoco da. En South Carolina, si se mete el exgobernador de Arkansas. De Arkansas, sí. Ahora no me acuerdo, Pryor, no me acuerdo el nombre de él, sé quién me habla. Sí, el reverendo, ¿no? Sí, es Huckabee. Mike Huckabee. Sí, Mike Huckabee se lleva a South Carolina. No hay quien compita con Mike Huckabee en South Carolina. Entonces, en esas 3 contiendas, y la próxima es Nevada, ahí sí Jeb Bush puede funcionar. Entonces viene Super Tuesday. Y entonces yo creo que Marco Rubio, ¿es seria la posibilidad de que Marco Rubio yo no lo creo. Yo lo creo. Alejandro, ¿tú crees que es serio lo de Marco? Porque todo parece indicar, he hablado con amigos muy cercanos a él, y me dice, lo más probable es que la próxima semana, o sea, la semana que viene, la otra más arriba, anuncie ya el comité exploratorio. Bueno, es que hay muchas razones, estábamos hablando de esto ante el programa, hay 100.000 razones por las cuales uno aspira a la presidencia y solo uno es para ganarla. Es decir, Marcos tiene todo por ganar, por hacer un comité exploratorio, por recaudar fondos, para hacerse conocer, para llegar a entender que es una fuerza dentro del partido, incluso para llegar a negociar con su propio partido cuál va a ser el papel que él va a tomar en esta campaña. Es una persona muy reconocida. Quizás esté equivocado, lo he dicho, yo he estado tantas veces equivocado, una vez más no importa, ¿no? Pero a mi juicio, si Marco sigue aspirando a la presidencia sin ocuparse de su reelección, va a tener grandes problemas sobre reelección. Pero eso significa que tú crees que él va a la reelección. ¿Y puede que no vaya a la reelección? Claro, fíjate, ve las encuestas. Cuéntemelas usted. Ve los números, fíjate. Vamos a ir un poquito a la historia. Okay. Marco Rubio gana con menos del 50%. Ojo. Segundo, dice, no, que si el voto hispano, el voto no cubano hispano, que fue mayoría en las elecciones, en las últimas elecciones de él, mayoría, votó 42% por Marco Rubio. El voto hispano... Y 58% en contra. No cubano. Entonces, cuando tú analizas una campaña presidencial
Y en todas las encuestas, incluyendo las republicanas, Hillary le gana a todo el mundo en el Partido Republicano. Hillary, si va de candidata a la presidencia, incluyendo a Jeb Bush. Le gana a la Florida. Y tiene 58% Hillary. Hoy. Y bueno, obviamente. Hoy, eso es la cosa. Y eso Pero va a hoy dar- contra Jeb y contra Marco. Oye, pero perdona. Si Barack Obama, no en la primera, que tú dices que era desconocido, y es cierto, era un desconocido, y además sin ninguna experiencia de gobierno, gana la elección en el 8, pero en el 12 ya era conocido, ya lleva 4 años, y se lleva a la Florida. ¿Cómo no va a ganar Hillary? ¿Tú crees que Marco puede tener problemas de reelección? Yo soy de los que creo que se tiene que ocupar mucho más de la reelección, porque además creo que o sea, ni republicanos ni demócratas van a terminar en posiciones estatales, a menos que sean totalmente desconocidos, perdiendo o ganando por más de 1,5 o 2 puntos. Yo creo que cualquier elección reñida, o sea, seria en la Florida, estatal, va a terminar 52 a 48, 51 a 49. Yo no veo a Marco ganando por 3 o 4 puntos, y creo que si no se pone la pila, Marco pierde, normalmente, con todo respeto. el senador Rubio normalmente tendría una gran ventaja, y es la Florida, que ahora es el tercer estado de mayor población. El problema que tiene Marco es que el otro candidato de mayor fuerza en su partido también es de la Florida. Entonces, la ventaja de él es la desventaja de él, porque la verdad es que Jeb tiene años de estar preparando una posible campaña política, y además creo que lo ha hecho de una forma sumamente inteligente, tratándose de temas como la educación y cosas por el estilo, obviando la parte Jeb gana la política Florida, hasta que la ahora. gana Hillary. Si van a los dos juntos, Jeb gana la Florida. Yo creo que Jeb podría ganar la Florida. Mauricio. Yo creo que podría ganar. Podría ganar la Yo Florida. es más, yo te digo lo siguiente, y te hago el siguiente análisis. Todos los estudios de los politólogos que son republicanos y demócratas, 45 estados están decididos. Son 5 estados en donde se decide la presidencia. Y uno es la Florida. Florida, número 1. Virginia, Ohio, Colorado y Nevada. Entonces, ya con esos 45 estados, el Partido Demócrata, sea quien sea el candidato, y más si es Hillary, está a 28 Votos electorales. cortos de tener la presidencia, y Florida tiene 29. Entonces, el Partido Republicano solamente puede ganar la presidencia Ganando todos. ganando los 5. No, ganando Florida. Ganando Florida, pues tiene que ganar más de la Florida. No, si gana Florida, no, yo creo que No, tiene que ganar, porque, bueno, después tengo que ir a posibilidad, pero esa cuenta, yo la estuve viendo el otro día, básicamente ya creo que son 247 con 220 y pico votos electorales, me parece a mí. Vamos a publicidad y regresamos. Que regresamos aquí a Prohibido Quedarse, nada mejor que estar entre gente inteligente, ¿verdad? Estoy hoy precisamente con 12 grandes amigos, muy inteligentes los dos, muy informados, Alejandro Aguirre y el exalcalde de Miami, pues Mauricio Ferrer. Mauricio, lo corté básicamente en el segmento anterior, así que le regreso la palabra sin decir más nada, y después Alejandro lo incorpora. Adelante, Sí. alcalde. Mira, Roberto, yo creo que con el paquete que tiene Marco Rubio, va a recaudar mucho dinero. Si él dice, mire, yo no voy a aspirar al Senado, porque yo quiero anunciar en el día de hoy que yo voy a aspirar a la gobernación de la Florida, y se dedica a los próximos 2 años. Recuerda que esa elección de la gobernación de la Florida no es año electoral presidencial, así que ese es un voto republicano, así que no hay quien le quite al republicano. ¿Quién va a ir? ¿Quién le gana a Marco Rubio? Atwater, Putman, y pudiera seguir mencionando Pero nombres. no le ganan, no le ganan. sé si le gana, pero le darían un tremendo dolor de cabeza. no Ahí le sí yo gana. no creo que Atwater, Putman, que son tremendos candidatos, no, pero- dejarían de pasar pero- la oportunidad de retarlo. No están, es cierto, pero no están a la altura de Marco Rubio. Marco gana la gobernación en el 18. ¿Y quién se la quita? ok. ¿Quién se la quita? Alejandro, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que hay que ver también cuáles son las otras opciones de Marco. Definitivamente, por los cambios que han habido y el crecimiento de la población aquí en la Florida y mucho auge que ha tenido el Partido Demócrata, la reelección de él se pone más difícil. Entonces, o tiene la reelección o a eso la aspiración a la presidencia, o una aspiración a la gobernación. Como él fue presidente de una Cámara
eso le ha dado una gran ventaja porque políticamente él se conoce casi condado por condado de este estado y además va a tener mucho dinero a su disposición, va a tener mucha fuerza para poder llegar a acuerdos, y cuando digo acuerdos políticos totalmente lícitos con las personas que lo podrían ayudar a ser un gobernador. Y acuérdense que... ¿Tiene más posibilidades para gobernador que ser elegido como senador? Es muy posible. Definitivamente. Es muy posible. Oye, porque el electorado del 2016 es muy distinto al electorado del 2018. Yo vengo diciendo eso y hay amigos y- que me dicen, cuando yo digo, Marco puede tener oye, problemas en el pero- 16, me dicen, tú estás loco. Le digo, no estoy loco. Marco puede tener serios y problemas en el pero 16. además- Habla con Johnny La Sevilla que te lo explica. Bueno, yo la claramente. Sevilla me ha dicho que va a perder. Pero Le digo, también- no se lo digas a nadie. Le digo, que está bien, no se lo voy a decir a nadie. Yo no Pero se lo he dicho a ojo- nadie, esto ha ojo quedado con- entre tú y yo. Ojo con esto, el gobernador del estado de la Florida es una persona sumamente poderosa y además es un magnífico trampolín para llegar a la Casa Claro, Blanca claro, después. claro. Mejor en algunos sentidos que la Lo que Marco no se puede dar el senador. lujo de Oye, perder. oye, Si Marco pierde en el 16, se acabó Claro, la estrella de Marco. y precisamente si gana y es un gobernador con una legislatura republicana, amigos de él, que él conoce, que él ha ayudado con el PAC republicano de él, y con dinero y con campaña, y tiene control de la legislatura, y es gobernador, ¿quién lo para a la presidencia? Quiero hablar de otra contienda que me parece súper interesante. Carlos Curbelo acaba de ganar, pero bien interesante. En ese distrito, bueno, Joe García pierde creo que por 5 o 6 puntos, ¿no? No me acuerdo ahora, creo que fueron por 6 puntos. Pero ese distrito lo gana por 6 puntos también Charlie Crist y Annette Taddeo. Carlos Curbelo puede tener problemas para ser reelegido en ese distrito que aparentemente también se está convirtiendo más en demócrata, o ese distrito va a votar por Carlos, lo reelige. Alcalde, empiezo con usted. Bueno, la tradición es, fíjate... Uno nada más, un término nada más. Un término, fíjate, Rivera estuvo un término, García tuvo un término, yo creo que... ¿Puede tener problemas? Yo creo que sí, Sí, yo creo sí, que pero- definitivamente, no es que puede, es A que mí va a me tener- pareció muy interesante. Estos números se los leí a Caputo hace solamente unos días. Sí. Estos números que El te de estoy Miami diciendo. Herald. El de Miami Herald. El de Que Politico. ahora está político, Politico. ahora. Se lo leí a Caputo los otros días. Me pareció tremendamente interesante que Charlie ganara por 6 puntos ese distrito, que yo lo perdiera por 6 puntos. Yo puede aspirar de nuevo. Pero yo creo que puede aspirar de nuevo, pero también No, hay un problema, hay un problema. Es decir, Joe tuvo problemas con las personas que trabajaban con él y las elecciones y básicamente problemas éticos y legales con los votos ausentes. David Rivera tuvo los mismos problemas. Eso tuvo mucho que ver con De las acuerdo. dificultades que tuvieron para reelegirse. Pero eso yo no creo que- Si yo eso no no, si eso, y es Ajá. bastante importante porque David ya estaba bastante desprestigiado. El problema que tuvo Joe al arrancar su término como congresista, congresista, que su jefe de despacho tiene que renunciar y esto y lo otro. Es decir, eso fue un golpe de la cual yo creo que él nunca se pudo Por recuperar. eso yo no estoy tan de acuerdo contigo, y me parece que con Mauricio tampoco, en que Joe puede ganar esa asiento. No, Yo con pero todo yo respeto- dije que no, que- lo digo. No, yo creo que él usted y dijo yo que no, coincidimos. él dijo que Es no. lo que digo, que pero usted y es yo que- coincidimos en que no. Sí, pero es que yo no creo que yo rara vez descarto un político porque Yo uno también, nunca pero sabe creo la que situación. los mismos problemas que él tuvo para perder los sigue teniendo si Exacto. nuevamente busca la reelección. Pero- yo no veo, pero viene vamos- una cara nueva, Claro. viene una persona que Yo no veo- yo no veo tiene yo esa ganando. pero trayectoria negativa. vamos a otro tema. Es decir, si Carlos maneja bien su tema y un poco maneja su política como la maneja Ileana Ross, que sabe negociar, que sabe llegar a acuerdos con los demócratas cuando es conveniente, etcétera, etcétera, él puede dominar un distrito que está bastante dividido. yo creo que... Y él es una persona que sabe Yo hacer creo eso. que Carlos Curbelo tiene una gran oportunidad, a pesar de que es un distrito que es, o sea, ya lo ganó Charlie, y que se está convirtiendo cada día más demócrata y que va a ser mucho más demócrata de aquí a 2 años de lo que es ahora. Es un distrito bien interesante, Carlos tuviera que hacer una labor. Mi querido Mauricio, la alcaldía del condado, todo parece indicar que
Raquel Regalado va a ser candidata, por lo menos. Y si Raquel decide, por ejemplo, ir en contra de Curvelo y se convierte en demócrata y va en ese distrito. Pero para la alcaldía, vamos a analizar primero la alcaldía y después analizamos el otro. Raquel Regalado, para alcalde todo parece indicar, Carlos Jiménez va a buscar la reelección, usted conoce bien, mejor que nadie, usted conoce eso. Todo parece indicar que Javier Suárez, al cual usted conoce también muy bien, y los rumores, pero muy fuerte, es que también la expresidenta de la comisión, se postula también. Rebeca Sosa. Rebeca Sosa. Sí. Bueno, entonces, si van esos 4 o si van 3, entonces hay una segunda vuelta. ¿Y quién va a la segunda vuelta? Bueno, ¿qué pasó en la última segunda vuelta? Ajá. ¿Hubo una segunda vuelta la última vez? ¿Quién contra quién? La segunda vuelta fue Jimmy Morales contra Carlos Jiménez. No, eso fue anteriormente. Eso fue anterior. Estamos hablando ahora del alcalde de Hialeah. El alcalde de Hialeah. ¿Sí? Contra Carlos Jiménez contra Julio Robaina. Julio Robaina de Hialeah. Y sin embargo, fíjate que una campaña bien complicada y Carlos escasamente gana esa elección. ¿No? Escasamente, así que fue por una fracción. De manera que yo creo que Carlos ha demostrado que él político, y él lo dice personalmente, yo no soy político, y es cierto, no es político. Él es bombero. Pero los bomberos caen bien. Sí, claro. Y la gente le gusta los porque bomberos. de vez en cuando se enredan con la manguera. Oye, y entonces cometen unos errores porque apagan los fuegos que no son, crean fuego, todo ese tipo de cosas. Se forman unos líos increíbles. Pero son queridos y la gente le gusta los bomberos y él tiene un equipo de trabajo que sabe lo que está haciendo políticamente, así que es una campaña bien complicada. Sin embargo, ¿quién usted ve en el runoff? Javier Suárez, Carlos. Y Raquel. ¿Javier Suárez y Raquel? No. ¿Carlos y Raquel? Carlos y Raquel. Ok, ¿cómo tú la ves? Hoy por hoy sería Carlos y Raquel. ¿Y en noviembre quién gana? Hoy por hoy. No es en noviembre. No, si hay un runoff, si hay un runoff, el runoff, la elección sería en agosto y el runoff se diría en noviembre en la elección presidencial. Sí, señor. Es muy difícil para mí decírtelo, y te voy a decir por qué. La política es dirección e ímpetus, y eso puede cambiar rápidamente o puede cambiar al pasar del tiempo. En estos momentos, Raquel ha salido como una persona muy reconocida, una persona que ha tomado posiciones muy importantes, una persona que descarriló el programa para la nueva corte, etcétera, etcétera. Pero de aquí a esa elección faltan muchas cosas. Carlos Jiménez sabe que ella va detrás de él y que ella está buscando quitarle ese Me parece que Carlos puesto. gana con una coalición demócrata. Me parece que aquí pueden descarrilar esta elección dos cosas muy importantes. Si Rebeca Sosa decide postularse, eso es. Rebeca Sosa es un animal político espectacular con un apoyo. Y cuidado si sale Rebeca Sosa y Raquelita en la segunda vuelta. Exactamente. Ahora, otra cosa, otro ingrediente que puede descarrilar esto por completo, yo no lo veo. No lo veo. No. Es que venga un candidato demócrata de peso y trate en una elección donde los demócratas van a estar más motivados a votar a ponerse como candidato. No va a ganar, pero puede coger un 8, un 10, un 12%. Digo, nómbrame uno, no 3, uno. Mauricio Ferrer. No. ¿Ya? No. ¿Ya? ¿Ya usted se retiró? Oye, claro, sí. ¿Qué va? Todavía hay mucha gasolina en ese tanque. Hay gasolina, pero para otras cosas. Oye, y yo voy a cumplir 80 años. Hay gasolina en ese tanque para mucho. Y yo no soy el presidente Balaguer, que aspiraba cuando tenía 80 y pico años. Si respiro, aspiro. Sí. Si respiro, aspiro, decía Balaguer. Respiro, aspiro. Exactamente. Qué bueno tenerlos aquí. Un verdadero placer. Tiene que regresar. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, alcalde. Un verdadero placer. Regresamos en solamente unos segundos. Les contábamos al principio del programa que el gobierno cubano está tratando de que los familiares de los médicos que residen fuera del país regresen obligatoriamente. ¿Por qué? Porque los médicos se están quedando por miedo a que este arreglo entre Estados Unidos y Cuba los deje a ellos fuera. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. La situación es, como yo le falé a los periodistas hoy, es que yo me sentí engañada con el programa de Mais Médicos porque en Cuba falaron para nos que nos teníamos un contrato de trabajo por $1,000, $400 aquí al cambio y $600 allá en una cuenta. Mas cuando yo vine para acá, que comencé a ver por internet, comencé a hablar con los
los médicos de Colombia, Venezuela, que ellos ficaban aquí trabajando en el programa mismo ellos falaron que eran 10.000 reais. Y yo fui investigando y sé que 10.000 dan también por cada nos para nos país. Y yo fiquei, é um engaño, uma vergonha para nós. Por isso eu decidi fugar. E agora você quer morar aqui no Brasil? Você considera que era um trabalho escravo? Eu penso que sim. Que era um trabalho escravo, porque os escravos trabalham por nada ou por pouco. Esto es una de las grandes vergüenzas, no para Cuba, sino para los países que aceptan que el gobierno de los hermanos Castro, el régimen de los hermanos Castro, pues envíe mano de obra esclava a diferentes países, y esto no es desde ahora, lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, con la complicidad de esos países en los cuales está no solamente Brasil, Arabia Saudita, pudiera en Centroamérica, pudiera seguir nombrando países donde el régimen de Castro ha enviado profesionales, no solamente médicos, ha enviado hasta trabajadores de la construcción, en una ocasión los envió a Siberia para trabajos casi de esclavos, y el gobierno, el régimen de Castro cobraba sueldos tremendos y lo que le pagaba era una miseria. Este tema lo conoce muy bien el doctor Jorge Martínez, que nos acompaña, y ustedes lo saben, como asesor médico de Prohibido Callar. Si lo tenemos en el día de hoy para que nos ayuden a entender este tema. El doctor Jorge Martínez estuvo precisamente graduado en Cuba, fue a Angola, regresó y después por causa política tiene que regresar, entra a Cuba, entra aquí a Estados Unidos por causas políticas. Y conoce muy bien este tema de cómo se exporta a los médicos, pero también cómo se los explota. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Lo que tú sepas, cuéntale a los televidentes, porque a veces que es tan difícil para nuestros televidentes entender que en pleno siglo XXI hay esclavos y esos esclavos son los empleados, son los trabajadores que el gobierno cubano manda al exterior. Mira, hay una cosa esencial que el gobierno cubano siempre dice, que tú estudias gratis en Cuba. Y esa es la gran mentira. Vamos a decir, la gran estafa, como un libro que leí hace un tiempo. Porque a nosotros nos hacen trabajar todos los años cuando estás de estudiante, vas a la escuela del campo 30, 45 días, donde trabajas de sol a sol, haciendo talices y demás, o sea, como parte del pago. Según el gobierno es estudio-trabajo, pero no, es parte del pago de tus estudios que supuestamente son gratis. Y de ahí te obligan a hacer otra serie de cosas, y entre ellos el servicio social, y lo otro es ir a cumplir misiones. Ese a cumplir misiones vuelve a pagar el estudio tuyo nuevamente. Que ya lo habías pagado. Que ya lo habías pagado, pero te lo vuelven a cobrar nuevamente. Porque es la esclavitud en sí, en real, y lo que duele no solo la esclavitud del mismo gobierno, la esclavitud también que la permiten que suceda en los países receptores, los países receptores de esos esclavos, de cubanos que trabajan como esclavos, y ellos lo saben. Estaba hablando con Luis Guardia, nuestro productor, y una de las informaciones que hemos logrado adquirir para beneficio de nuestros televidentes, por ejemplo, Arabia Saudita contrata a los médicos por $5.000, le paga. 4.000 básicamente son para el gobierno cubano, 1.000 para el médico que está residiendo ahí. Y esto es mucho, porque en tu tiempo, ¿cuánto te daban a ti? ¿Cuánto cobraba el gobierno cubano cuando tú estuviste en Angola? Eso nunca se sabía, más o menos, pero lo que has podido averiguar. Bueno, lo que nos daban a nosotros era un ventilador, una grabadora y 4 pullovers. Eso es lo que nos daban a nosotros. Te daban tu salario en Cuba, te lo guardaban hasta que tú llegaras, pero eso era lo que te daban, no te daban más nada. O sea, sabíamos que el gobierno de Angola pagaba, pero ¿cuánto? Nunca supimos, nunca se habló de eso nada más. Era unos pequeños regalos que te daban para tú llevar a Cuba en una tienda. ¿Por qué esto hace titulares en estos momentos? Porque como le decíamos al principio del programa, Cuba ahora está exigiéndole a sus profesionales que tienen familiares con ellos viviendo en el exterior que regresen obligatoriamente a Cuba. Esto es el domingo que viene, esto ya se pone en vigor. Los que no regresen a Cuba, los familiares de los profesionales que no regresen a Cuba, lo van a ir a buscar y lo van a regresar a la fuerza a Cuba. Esto no es inventado, esto acaba de publicarse el domingo, esto se va a hacer. ¿Por qué se va a hacer? Porque hay muchos profesionales que temen ahora que la ley de ajuste cubano se termine, que terminen negociando también pues las visas especiales que le dan a los médicos cubanos que residen en el exterior para entrar a Estados Unidos. Precisamente nosotros logramos entrevistar a una de estos médicos que llegó de Venezuela hace unos días. Vamos a escuchar el testimonio de ella. Bueno, estuve en Venezuela 1 año, allí me desempeñaba como médico intensivista. Trabajaba mucho, guardia 24 por 24 horas.
realmente el pago no era satisfactorio. Cobrábamos 3.000 bolívares y el dólar actualmente está como en 150 o 200 bolívares. Yo vivía en una casa con mucho hacinamiento, donde éramos 7 personas y eran solamente 2 cuartos. En un cuartico vivíamos 5 y en el otro cuarto eran una pareja, un matrimonio. Me mandaban a nivelar a trabajar a otros CDI y entonces muchas de esas veces yo era la que tenía que pagarme mi propio pasaje y el dinero. Entonces yo quería comprarme, no sé, algo para comer y no podía porque entonces tenía que estarme pagando el pasaje. Esto es lo que está pasando. ¿Ustedes saben cuánto ganan los médicos en Venezuela? Lo que todos tenemos entendido, alrededor de $100. ¿100 dólares? Sí, $100, $100. Y el gobierno venezolano supuestamente le está pagando al régimen de Castro varios miles de dólares. Como dice, la cifra nunca se sabe exactamente, pero se cree que es entre 8 y 10 mil dólares por médico. Entre 8 y 10 mil dólares por cada médico, y lo que le dan a los médicos cubanos viviendo en Venezuela son $100, claro, casa, comida, etcétera, pero $100. Mira, una de las cosas que a mí me molestó cuando yo leí esta noticia, el médico cubano es un médico muy bien preparado. Es un médico que trabaja no tanto como acá, que tienen de todos los equipos. Allá no hay casi nada y tienes que trabajar sobre la semiología, ¿sabes? La sintomatología del paciente, diagnostica muy rápido, muy fácil y muy correcto. Es muy diferente, por eso el médico cubano es codiciado en muchos países y de esto se aprovecha el régimen. Y eso es lo que duele. Estaba inclusive leyendo que con respecto a los médicos de Brasil, ellos le pagan el pasaje a su familia. Brasil le da 24 meses de visa y Cuba dice, como tú eres mi esclavo, yo soy el que decido qué tiempo tú vas a estar con tu esposa y tu esposa tiene que regresar en un mes. O sea, en Cuba el cubano le decidían qué comía, qué veía, qué decía, qué vestía, y ahora le están decidiendo también qué tiempo va a estar con su familia fuera de Cuba. Entonces, como ya no tienen la idea del famoso internacionalismo que planteó el Che, porque ya no se la pueden dar más a más nadie, ahora los quieren comprometer con esto. Tu familia la tengo de aquí, yo la controlo, si te queda, tomo represalia. Y eso fue una de las cosas que más me molestó cuando yo vi esta noticia. Además, una de las cosas, en Arabia Saudita el dinero se lo pagan cash, y esto es bien importante, ¿no? Porque en otros lugares no. $1.000 se queda, como yo le decía anteriormente, que se lo decía, pero es importante este detalle. $1.000 se queda, el médico cubano que está en Arabia Saudita se queda, tiene que entregar 4.000 en la embajada. De los 4.000 cash tiene que entregarlo en la embajada. Si no, ese es el último mes y ahí lo empiezan a perseguir, ¿no? Pero en muchas ocasiones el dinero se reparte de esta manera. Parte va directamente al gobierno cubano, el régimen de los hermanos Castro. Parte va a una cuenta en Cuba, y la otra se la dan para pagarse su gasto al médico donde quiera que esté. O sea que si no regresas, no tienes manera de cobrar ni siquiera ese poquitico de dinero de más que te dan. No cobras. Y tienes un sistema de vigilancia. Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en Angola, que venía el de, ¿cómo era? No me recuerdo ahora, el de la seguridad, venía y te preguntaba a ti sobre otros. Y a los otros me imagino que le preguntaba sobre mí. Y así mantenían un sistema de vigilancia a ver quién estaba planeando quedarse. Ese sistema de vigilancia se lo están poniendo en Brasil. Yo hablaba con una persona de Venezuela que tenía un hostal en Venezuela donde tenía 32 médicos. Me decía, de los 32 médicos había 4 personas allí que no eran médicos. Claro. Que eran los vigilantes de los médicos, veían hasta qué hora podían entrar, que no le podían dar, no podían ver la televisión, que no era sino un televisor con un canal específico que transmitía de Cuba para Venezuela. O sea, hasta le controlaban la comida, lo que veían y que reportara con quién hablaba. Quiero básicamente resaltar y agradecer a universoincreíble.com, y además los invito a visitar pues este blog que realmente tiene cualquier cantidad de información de Cuba y cosas que usted no la lee en ningún otro lugar. Así que visite universoincreíble.com y tiene mucho sobre este tema. Quiero decir algo, a veces, sobre todo en los últimos días, ¿no? Los cubanos decimos, nos dejan fuera de las conversaciones, Estados Unidos están conversando y ya hay personas que ven en esto ya la solución a todos los problemas de las conversaciones que se iniciaron ahora, y hay personas que ven en esto, nada, todos los males que se pueden percibir, ni bueno ni malo, está en manos de nosotros los cubanos convertir cualquier cosa que suceda en bueno y malo, nosotros. Y quiero resaltar algo, hoy por la mañana hablaba en el programa de radio, en Actualidad Radio, con Ramón Saúl Sánchez, y va a empezar a promover algo que me parece de una importancia extraordinaria para aquellos que quieran hacer algo, ¿no? La ley Sullivan, cuando Sudáfrica se convierte en tema principal del mundo, imponen aquí en los Estados Unidos la ley Sullivan, que era una serie de restricciones que le ponían a las corporaciones que querían hacer negocios en Sudáfrica, y fue tremendamente efectivo, mucho más efectivo que el embargo, porque cooperó toda la comunidad internacional, ¿no? Pero bien, lo que el Movimiento de Democracia y Ramón Saúl Sánchez están diciendo, vamos a empezar a exigir
que se pasen leyes en el Congreso de Estados Unidos para cualquier empresa que quiera hacer negocios con Cuba, pues tenga que pagarle directo a los empleados, no tenga libre contratación y así le dé derechos para poderse sindicalizar de forma libre. Y esto me parece, estas son las cosas, cuando nos preguntamos qué podemos hacer con todas estas conversaciones que vienen, estas cosas como esta. Si nosotros todo el capital político que tenemos aquí en Estados Unidos, en vez de utilizarlo para decir y para demonizar cualquier cosa que haga Estados Unidos, decir, vamos ahora a tratar de pasar una ley que obliga a estas compañías a contratar de manera libre a las personas en Cuba, que les pague salario directo, que les pague salario o sea, que tengan algo que sean importantes, las cosas cambian. Y hay una cosa que yo quería decir, ahora están hablando mucho de aperturismo, de que el gobierno de Estados Unidos se está abriendo a Cuba, que Cuba se está abriendo al mundo, y yo le hago una pregunta a las personas que hablan de todo esto. Si los médicos cubanos que están en el exterior no son esclavos, que por favor y nos digan, que llamen a tu emisora y que digan qué son entonces. Claro que sí. Una de las cosas que está pasando, no sé si tú has recibido esto de los médicos amigos tuyos, muchos temen que básicamente que la ley de ajuste cubano se termine, otros temen que se haya un acuerdo entre Estados Unidos y el régimen de los hermanos Castro para quitar estas visas especiales que está dando el gobierno cubano. ¿Tienen ese temor? Hay temor en la comunidad exterior de los médicos. De hecho, están hablando, podemos decir, por debajo del tapete para que no los identifiquen, pero sí, hay temor de que todo esto se acabe. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero placer. Siempre para servir. Un tema pendiente. Si quieren, repito, si quieren hacer algo, vamos a empezar a exigir que las empresas que están en Cuba, incluyendo las americanas que vayan para allá, empiecen a actuar de manera decente y que no sigan contratando mano de obra esclava, que no sean cómplices en perpetuar un sistema que básicamente tiene lo peor del siglo XVII y XVIII, la esclavitud. Regresamos en solamente unos segundos. Vamos a conversar con Leopoldo Fernández Pujols y también va a estar con nosotros pues Ángel Defana. Vamos a estar hablando de un libro que acaba de publicar Leopoldo Fernández. Se titula Aspira a las estrellas y llegarás a la luna. Y después tenemos un video espectacular. Los que les guste la fotografía del video no se lo pueden perder. Este video, que dura 3 minutos, está considerado entre los 10 mejores videos cinematográficos en la historia del cine. Entre los 10. Se filmó en Cuba, en el Hotel Capri, en el año 64. ¿Quién lo descubrió? Nada más y nada menos que Francis Coppola. No se lo puede perder. Regresamos. Nada más agradable que darle la bienvenida a amigos al programa y sobre todo amigos a los cuales uno le debe mucho. Tengo a 2 de ellos en el día de hoy. Uno viene aquí a Miami a presentar su libro. El libro se titula Aspira a las estrellas y llegará a la luna. Es Leopoldo Fernández Pujols. Es un empresario cubano radicado en España desde hace muchísimos años. Triunfó plenamente en lo económico y en lo personal. Empezó con una pizzería, logró tener cientos de pizzerías, las vendió. Recientemente pues puso otro negocio, de telecomunicaciones, y sin ni siquiera andar mucho con la internet, lo convirtió también en un éxito tremendo desde el punto de vista económico. Pero eso no es solamente lo que habla de Leopoldo Fernández Pujols, es también su labor humanitaria. Y como amigo, realmente no puedo dejar de mencionar 2 aspectos tremendamente importantes de su vida que a mí me unen a él muy directamente. Uno es cuando yo estaba trabajando en Radio Martí. Nosotros hicimos una serie de proyectos paralelos para los cuales no se podía utilizar fondos del gobierno federal y una serie de organizaciones no lucrativas que nos ayudaron a hacerlo. Entre ellas, de manera protagónica, estuvo el esfuerzo de Leopoldo Fernández Pujols, sin el cual Herminio y yo en Radio Martí no hubiéramos podido hacer muchísimas de las cosas que hicimos. Así que para mí es un verdadero placer dar la bienvenida a Leopoldo. Leopoldo, qué bueno tenerte en el programa. Un verdadero placer y un honor. Encantado de estar aquí. Y también he querido invitar a otro gran amigo que he dicho en muchas ocasiones, lo decía, que lo que nosotros hicimos en Radio Martí, lo bueno que hicimos en Radio Martí, lo malo me lo acredito yo, pero lo bueno fue copiado de una etapa de La Voz del Cid, era una emisora que tenía la organización Cuba Independiente y Democrática que dirigía Ángel Defana, y siempre he dicho que mucho de lo que yo hice en Radio Martí, repito, lo bueno lo aprendí de él y se lo copié a él. Para mí es un placer también darte la bienvenida aquí al programa. Gracias, Roberto, gracias por tu palabra. ¿Y por qué Leopoldo también, y por qué Ángel está aquí? Ángel está aquí porque de una manera también muy privada, Leopoldo ayudó durante mucho tiempo a mantener una de las organizaciones más prestigiosas de Miami, plantados hasta la libertad y la democracia. Y para mí, yo creo que es algo importante decir. Leopoldo, qué bueno tenerte en el programa. El libro es su vida, a retazo con anécdotas salpicadas. Y quiero empezar por el prólogo que es de tu esposa. Increíble, ya lo leí. ¿Por qué escribes este libro? Si miramos para atrás,
de los temas que José Martín comentó durante su vida, una de ellas fue que un hombre, para haber vivido plenamente su vida, debe de cumplir con 3 cometidos. El primero, sembrar un árbol. De 3 buenas mangos, sembré 3 semillas. ¿Y los 3 se dieron? Y los 3 se dieron. Tener un hijo para que la genética continúe. Tengo 5 hijos. Y lo que nunca pensé que iba a hacer, que era escribir un libro para traspasar el conocimiento, pues por fin lo he hecho. Qué bien. Leopoldo, fue muy duro empezar, porque tú empezaste, y es bueno que sepa nuestro televidente por arribita, llega de Cuba, estudia aquí en los Estados Unidos, se va al ejército de los Estados Unidos, como se gradúa como, o sea, tiene los grados de capitán, va a Vietnam, llega, se empieza a trabajar con la empresa Johnson & Johnson, va para España y pone una pizzería. Le dijeron, vas a fracasar aquí con una pizzería, aquí los españoles no comen pizza. Y él dijo, bueno, vamos a ver. Esa pizzería se terminó en 400, logró competir con las más grandes pizzerías del mundo, Pizza Hut, etcétera, etcétera, la vendió, etcétera. Fue muy difícil los comienzos. ¿Y qué se puede aprender? Las personas que están mirando, ¿qué pueden aprender de tus comienzos? Yo te diría lo primero que tuve que... Yo tenía muy buen sueldo, muy buena posición con Johnson & Johnson, y lo primero que uno tiene que hacer es tener la valentía de cortar el cordón umbilical a esa seguridad, a esa nómina que él está recibiendo de una forma continua de una empresa por la labor que uno desempeña, ¿no? Y ese es un primer paso que hay que... Digo yo en el libro que hay 2 grandes enfermedades y es una plaga las 2. La primera es la mieditis, el tener temor a, y la segunda es la excusitis, que todo el mundo piensa en una buena excusa por la cual no ha hecho ni A ni B. Y lo que digo yo en el libro, en gran medida trato de explicar la importancia que le doy a que cada persona tiene que cumplir sus propios sueños. No el sueño de otros, sino de uno mismo. Consecuentemente, es triste que demasiadas vidas llegan a cerrar los ojos por última vez y no dicen misión cumplida. Y si la dicen, están diciendo es que no hice no sé qué, que es lo que verdaderamente quería hacer. Ángel, háblame de Plantados hasta la Libertad de la Democracia y cómo Leopoldo se involucra con ustedes. Leopoldo, según sus propias palabras, dice que un día él pensó, dijo, yo no quiero ser el hombre más rico del cementerio. Y sale su tío de la prisión, hemos salido un grupo de los Plantados de la prisión, su tío estuvo 27 años preso, y entonces él habla con su tío y le dice, reúne a un grupo de tus amigos, de tus compañeros de prisión, para que salgan al mundo a hablar, a dar testimonio, como decíamos, un Mandela colectivo, para hablar de la prisión y de los horrores del sistema comunista, que yo voy a financiar eso. Y yo, en el libro sale un párrafo de una entrevista que se me hace, y que yo cuento de que abrimos una cuenta, ¿no? Dice, algo nos pongan en una oficina, abren una cuenta, y cuando voy al banco me caían atrás los empleados, porque ¿cómo vas a invertir $1 millón? Que puso $1 millón. Que puso $1 millón en esa cuenta. Naturalmente le dijimos, tú estás loco, eso nosotros no, y le devolvimos una gran parte de eso. Y quiero decir que el dinero, por supuesto, había una compensación mínima para los que trabajaban allí, pero la mayor parte del dinero se invirtió precisamente en ayudar a expresos políticos cubanos a comer y a tener un mínimo de subsistencia. Y gracias a la ayuda, al trabajo de Plantado, de la ayuda de Leopoldo, estoy hablando, probablemente miles de cubanos lograron sobrevivir en las peores condiciones gracias a esa ayuda, y me parece que es importante resaltarlo. Es curioso, cuando conocí a Raúl Rivero en España, recién él llegado, lo vi en Granada, en una calle, me acerqué a él, me presenté, me dice él, tú no tienes que presentarte. Yo sé que tú eres Telepizza. En Cuba ya se sabe que el dinero que llega viene de las pizzas de España. Qué bien, qué buena, es más lindo. Tengo entendido, bueno, terminaste con Telepizza, la vendiste muy bien, hiciste un negocio de telecomunicaciones recientemente y un negocio que estaba quebrado por completo. Lo llevaste a estas 2 empresas, pues eres el único empresario español, cubano-español en esta ocasión, en llevar precisamente en la Bolsa de Valores españoles a 2 empresas a los máximos niveles de acreditación. Al IBEX 35. Es como decir, en Estados Unidos, que un empresario coloque 2 empresas en el Dow 30, o sea, las 30 más grandes, arrancándolas de cero. Y esto en España nunca había sucedido. Eres el primer empresario que hace eso. Creo que estás metido en negocio aquí también ahora. Has venido a Estados Unidos también a invertir. Cuéntame qué estás haciendo aquí. Pues mira, en mi libro también explico que considero que la vida uno debe de analizarla en 4 bloques de 20 años y darnos un canto en los dientes si llegamos a los 80, ¿no?
Los primeros 20 hacemos lo que mamá y papá nos dicen, Ajá. en un 90%. Exacto. Los segundos 20, de 20 a 40, opino que debemos de autoformarnos, convertirnos competentes en el, como dicen en inglés, en el field of endeavor, o sea, en la carrera que hayamos escogido, tratar de ser el número uno. Y si conseguimos eso entre los 20 y los 40, de los 40 a los 60, le sacas fruto a esa formación. Pero ya habiendo conseguido tus sueños, ya a los 60 uno debe de dedicarle tiempo y esfuerzo a traspasarle a la descendencia ese conocimiento de los 60 a los 80. Entonces, en España me están diciendo, ¿y cuándo vas a montar la tercera compañía y hacer lo mismo? Lo estás haciendo aquí en Estados Unidos. Entonces lo que estoy haciendo a través de mis hijos, porque quiero que ellos, uno de ellos que ya tiene edad, el que tiene el restaurante Bulla, que él lo vea y lo estamos haciendo a la par para que él entienda por el trasfondo de las decisiones que yo tomo, cómo yo analizo por qué hacer esto o por qué hacer lo otro. Esa es la mejor herencia que le puedes dejar. El dinero se puede malgastar, eso es lo que nunca se pierde. Leopoldo, muchas gracias. Y a Ángel, muchísimas gracias. ¿El libro lo pueden conseguir dónde? En el restaurante de mi hijo, Ajá, en Bulla, el restaurante Bulla. en el 2500, pero déjame explicarte el negocio que estábamos hablando. ¿Cómo no? El negocio se llama Battle Frog, Okay. que son carreras de obstáculos. Lo estamos haciendo conjuntamente con Navy SEALs retirados. Wow. Y la primera carrera de este año es en Amelia Park a final de mes. Bueno, pues tienes que venir por aquí con ellos para hablar de esa carrera. Pues, Te vamos a esperar por acá. Lo haremos. ¿Cómo que no? Recuerden, una de las cosas que todavía no está el libro o sea, en las páginas de internet, en las plataformas de internet, pero lo puede conseguir en Bulla, en el restaurante Bulla, que están aquí en el 2500 Ponce de León. Así que muchísimas gracias, Leopoldo. Verdadero que sí, yo creo que, y es importante que básicamente, quédense un momentico, quiero que vean un video que voy a pasar en unos segundos. ¿Me acompañan para verlo? Es un video espectacular. Es una cosa que se filmó en Cuba y estoy seguro que te va a traer a ti a los dos le va a traer grandes recuerdos. Regresamos. Quédense ahí.